Hola a todos, mi nombre es Robinson Duque y el día de hoy vamos a aprender sobre los distintos tipos de datos que se le pueden asignar a un campo en una tabla. Tengo en este momento la tabla animales abierta y me sale un desplegable donde puedo seleccionar cualquier tipo de dato. Para aprender sobre qué significa cada uno de estos y cuáles son las limitaciones, vamos a dar clic en la ayuda de Access y vamos a escribir agregar datos. Me sale un artículo, agregar datos en una base de datos de Access, y me dice que tengo varias opciones. La última opción es recuerda establecer el tipo de datos apropiado. Vamos a dar clic allí y allí me sale una tabla donde explica cada uno de los tipos de datos. Por ejemplo, el campo texto, los campos texto se aceptan caracteres de texto numéricos, máximo hasta 255 caracteres. Si requiero una cantidad de texto mayor a ese, entonces puedo utilizar un campo de tipo memo. Puedo agregar textos también con formato, por ejemplo, como si lo estemos trabajando en Microsoft Word o también como si estuviéramos trabajando en HTML. También está el tipo de dato numérico, pues básicamente es para ingresar números. También podemos configurarlo dependiendo del número que deseemos trabajar. Fecha y hora, pues yo creo que no necesita explicación, aunque allí en esta tabla podemos ver las limitaciones. El campo moneda, yo creo que es bastante claro. Autonumeración, recordemos que los valores de autonumeración son administrados directamente por Access, no los podemos modificar manualmente. Tenemos el campo sí o no, aquí lo podemos ver. Ese campo se utiliza cuando tenemos una opción, por ejemplo, a usted le gusta la pizza, sí o no, que es equivalente a verdadero o falso o activado o desactivado. Tenemos un objeto OLE, también lo podemos ver aquí en la parte de acá. Este campo básicamente se utiliza cuando vamos a mostrar un archivo que no fue diseñado en Access, por ejemplo, un archivo de texto, un gráfico de Excel o una diapositiva de PowerPoint. Hipervínculo cuando vamos a trabajar de pronto con la dirección de una página web o de pronto que debemos trabajar con un correo electrónico, entonces lo ponemos de tipo hipervínculo. Datos adjuntos, este tipo de datos me va a permitir adjuntar archivos a mi base de datos. Por ejemplo, yo quiero que mis usuarios adjunten un informe, entonces pongo tipo de datos adjuntos y él me da la opción de cargar datos. Y asistente para búsqueda, el cual no es un tipo de datos, sino que me va a permitir trabajar con unas listas desplegables para desarrollar una búsqueda. Como hemos visto en cursos anteriores, en pantalla podemos ver lo que se conoce como el modelo de entidad de relación normalizado, pero antes de empezar a trabajar con formularios, me parece muy importante revisar lo que son las tablas para mirar si de pronto existe algún error en lo que son el manejo de datos y en la validación de datos. Entonces vamos a arrancar con la tabla clientes. Para eso abro la tabla clientes y vamos a entrar a la vista de diseño. Por ejemplo, aquí tenemos que clientes, el ID cliente, que es la llave primaria, lo identificamos con esta pequeña llave, es de tipo autonumeración. El tipo de documento es tipo texto. Yo por aquí le agregué en búsqueda algo que se denomina cuadro combinado. El cuadro combinado nos ofrece la opción nos ofrece varias opciones. Podemos crear una lista de valores como lo tengo en este momento. Yo aquí le puse TI y CC, que equivalen a tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. También podemos generar un cuadro combinado con tabla de consultas, que lo vamos a ver más adelante, pero por el momento nos va a servir para que cuando estemos llenando nuestros datos me salga este seleccionador acá, esta opción para poder seleccionar entre las opciones que yo le ponga. Bueno, entonces recordemos que para lograrlo simplemente entramos a texto, búsqueda y seleccionamos cuadro combinado. Listo, él normalmente aparece como cuadro de texto, pero lo cambió a cuadro combinado. Muy bien, vamos a ver en texto qué nos aparece. Nos aparece una opción formato. En el caso del texto nosotros podemos poner el signo de mayor, que lo que nos va a hacer es que cualquier cosa que digitemos en ese campo lo va a convertir a mayúsculas. Es muy conveniente ponerle signo de mayor para que todo texto que ingrese en nuestra base de datos quede en mayúscula. Si le ponemos el signo menor, pues lo va a poner en minúscula. Entonces lo voy a dejar acá con el signo mayor, aunque en este campo tipo documento no es necesario porque es un cuadro combinado. Está la opción título. En este momento la columna va a aparecer con el título tipo de documento. Hay personas que deciden ponerle otro título, por ejemplo TD. Vamos a ver qué sucede. Vamos a guardar esta tabla y me aparece con título TD. Pero no les recomiendo cambiar el título porque en ocasiones entramos a dudar
si realmente estamos trabajando con el nombre del campo o con el título del campo. Entonces el título lo vamos a dejar vacío. Valor predeterminado, en caso que queramos que salga algo por defecto, por ejemplo podríamos poner CC, que es cédula de ciudadanía, por defecto. Entonces cuando entramos a la vista de previa nos sale siempre cédula de ciudadanía por defecto. Regla de validación, en el caso de valores numéricos podemos validar si es un número, si no es un número, podemos también sacar un texto de validación. En este caso, pues como es una lista combinada, no es necesidad. Requerido, sí o no. En este caso, sí es necesario, por lo tanto vamos a poner que sí es requerido. Permitir longitud 0, vamos a decirle acá, vamos a ponerle acá que no. Indexado, compresión y code, de aquí para abajo pues no le vamos a modificar nada, vamos a dejarlo así. Podemos ponerle la alineación de texto, general, izquierda, centrada, derecha, ya es cuestión de cada uno. Vamos al número del documento. Entonces en el número de documento tenemos, por defecto le puse que era un entero largo, pero vamos a cambiarlo a un número doble, que son números bastante largos. Formatos, recordemos que los números pues podemos sacarle otras expresiones. Como es un número para un documento, no le vamos a poner simplemente estándar. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a hacer un número documento, digamos 98 567 3455. Allí me sale ese numeral porque pues está muy pequeña la columna. Listo. Mire que me sacó unos decimales allí. Entonces la idea es que una cédula pues no tiene decimales, entonces vamos a acomodar esa cuestión. Decimales, entonces le vamos a decir que es 0 decimales. Máscara de entrada. Las máscaras de entrada normalmente se utilizan para las fechas. En este momento pues no lo vamos a utilizar. Título lo vamos a dejar tal cual como está. Valor predeterminado, podemos ponerle que puede ser 0 por defecto, pero pues no es necesario. Regla de validación, le vamos a poner que tiene que ser mayor que 0. Y un texto de validación es, por ejemplo, el número es inválido, el número no es correcto, pongamos. En caso que, por ejemplo, alguien digite un número negativo, guardemos. Pongamos que yo aquí voy a digitar un número negativo, le ponemos -7, le damos enter, me sale una validación donde me dice que el número no es correcto. Entonces tendríamos que digitar un número que sí sea válido. Listo. Vamos a borrarle un decimal a esto. Bien. Sigamos viendo los campos tipo número. Requerido, en este caso el número del documento sí es requerido, es necesario. Indexado no lo vamos a utilizar. Aquí nos aparecen algunas claves, algunas ayudas que podemos utilizar. Etiquetas inteligentes tampoco. Y alineación del texto la voy a dejar general, pero pues lo podemos poner a la izquierda, a la derecha, ya es cuestión de cada cual. Primer nombre, entonces vamos a ver que el primer nombre va a tener un máximo, yo creo que de unas 200 letras como máximo. Vamos a ponerle aquí en formato el signo de mayor, eso para que cuando escriba el nombre me lo pase a mayúscula. Miramos a ver cómo funciona. Vamos que sí quiero guardar. Pues primer nombre, vamos a poner Robinson. Doy enter y me lo cambió a mayúsculas automáticamente. ¿Cómo logré pasarlo a mayúsculas? Simplemente poniendo el signo de mayor. Máscara de entrada no vamos a utilizar, título tampoco, valor predeterminado no, regla de validación tampoco, texto de validación en este momento no, requerido le vamos a dar que sí, es requerido. No vamos a permitir longitud 0, es decir, no puede estar vacío. Indexado, listo, ya quedó. Muy bien. Segundo nombre, vamos a hacer exactamente lo mismo, entonces le vamos a poner en el formato, le vamos a poner el signo de mayor para que nos pase nuestras letras a mayúscula. Digamos que el segundo nombre máximo 200 caracteres. Vamos a ponerle por aquí que sí es requerido. No va a permitir longitud 0. Y vamos a darle guardar. Él me sale en ese momento unos mensajes de error, básicamente porque nuestra tabla tiene algunos elementos que no están cumpliendo con la condición dada.
Como podemos ver, nuestra tabla contiene aquí varios valores vacíos. Esos son los errores que me saca cuando yo modifico mi tabla. Me está diciendo que le estoy asignando una validación allí y que le estoy poniendo que no estoy incluyendo ciertos elementos. Entonces vamos a ir llenando esto para salir de problemas. Entonces digamos que aquí es Angélica, segundo nombre Andrei, digamos que acá no tiene, primer apellido digamos Duque, segundo apellido Agudelo. Como podemos ver, estos campos están en minúscula, básicamente porque no le he puesto la cuestión de validación en el formato. Tenemos Duque, Agudelo, dirección. Voy a pausar el video un momento mientras lleno la tabla con algunos datos. Muy bien, aquí ya llené la tabla. Entonces, en ese momento estoy en la validación del segundo nombre. Vamos aquí a vista de diseño. Por ejemplo, yo el segundo nombre le puse requerido sí, pero realmente no es requerido. No todas las personas tienen segundo nombre. Permitir longitud 0, le vamos a dar que sí. Y el resto lo vamos a dejar de la misma forma. Primer apellido, vamos a ponerlo de longitud 200. Vamos a poner que me lo pase a mayúscula, todo lo que se encuentre allí. Vamos a ponerle que el primer apellido sí es requerido y que no permita longitud 0. Esto generalmente con los campos texto. Segundo apellido, vamos a ponerle aquí 200 caracteres, que lo convierta a mayúscula. Vamos a poner que no es requerido y si es permitido longitud 0. Dirección, dejémoslo en 255, que es el tamaño máximo para este tipo texto. Si es requerido y que no permita longitud 0. Teléfono casa es número, pero pues tenemos que entrar a evaluar si nosotros vamos a hacer operaciones matemáticas con este teléfono en la casa. Realmente si no es así, lo podemos dejar como texto. Vamos a ponerle que el teléfono en la casa tiene 10 caracteres, no es requerido y si se permite longitud 0. El celular vamos a ponerlo también como, podemos dejarlo como número y lo podemos pasar acá a número doble para que quede más, que acepte un número más grande de dígitos. Vamos a ver cómo quedó nuestra tabla, guardémosla. Que sí, y ahí está. Lo único sí es que dirección no le alcancé a agregar la validación. Entonces vamos a agregársela, dirección, formato, le ponemos un signo de mayor. Y ya estuvo. Muy bien. Tenemos aquí que el celular me está saliendo con decimales, entonces lo cuadramos. Vamos a acomodarle eso. Celular, digámosle que no tiene decimales, 0. Listo, ya quedó. El siguiente paso después de haber revisado nuestras tablas es pues obviamente poner algunos registros dentro de ellas, pero pasa algo con los registros. Por ejemplo, cuando llenamos la tabla clientes, nuestra base de datos automáticamente le va asignando un ID a cada cliente. Cuando vamos a llenar correos electrónicos, tendríamos que saber exactamente a quién pertenece cada uno de esos IDs. Esto es lo que conocemos como llave foránea. Entonces es importante, voy a abrir acá correos, es importante pues tener en cuenta esos IDs de los clientes. Por ejemplo, aquí tengo el cliente 1 que es Robinson Andrei Duque con ID 1 y aquí en correos yo le asigné ID 1, le asigné a hotmail.com y con el ID 1 a robinde@gmail.com. Quiere decir que Robinson Duque aquí tiene dos correos. Eso es lo que conocemos como una relación 1 a muchos. Ahora, para no tener que aprendernos esos IDs del cliente, sería bueno que Access nos permita desplegar aquí un listado con cada uno de los clientes y que de ese listado podamos seleccionar. Para hacerlo, entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Tenemos que primero identificar cuáles son las llaves foráneas. En este caso, pues la llave primaria es ID clientes en la tabla clientes y aquí la llave foránea es ID cliente. Entonces en correo hago lo siguiente, entro a la opción de diseño
y estoy en ID cliente, que es de tipo número. Entonces entro a la opción búsqueda, doy clic aquí en esta opción donde me aparece cuadro de texto y vamos a cambiarlo a cuadro combinado. Ahora, el origen de la fila ya no va a ser como habíamos hecho antes. Habíamos hecho un listado de valores. Lo que vamos a hacer es dejarlo tal cual como aparece, como tabla de consulta, y aquí vamos a dar clic en origen de la fila. Seleccionamos aquí y esta es la opción que nos permite generar consultas. Entonces vamos a darle doble clic a clientes, cierro acá. Lo primero que debo sacar de clientes pues es el ID, porque a través de él es que vamos a establecer la relación entre clientes y correos, y a partir de allí empiezo a seleccionar lo que yo quiero que aparezca en mi lista seleccionable. Por el momento pues vamos a poner todos los valores: tipo documento, número de documento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Si quiero la dirección, el teléfono y el celular lo puedo hacer, pero me parece que es suficiente con lo que tengo actualmente. Doy clic en la opción guardar. Recordemos que básicamente esto es una consulta. Para ver el código SQL damos clic acá y nos metemos a vista SQL y podemos ver la consulta. Me dice que seleccione de clientes y de cliente, el tipo del documento, el número, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido de la tabla clientes, ¿sí? Entro nuevamente a la vista de diseño. Esto lo vamos a cerrar por el momento. Y miren que aquí me generó el código SQL. Ahora, en este campo necesito que me aparezca la columna 1, es decir, que me aparezca el ID cliente. Si yo pongo, por ejemplo, el 3, lo que me va a sacar es el número del documento, y yo no necesito, esta tabla no se relaciona a través del número del documento, sino a través del ID cliente. Entonces en este caso la columna dependiente es la 1, por eso es importante siempre incluir la llave foránea. Ahora, ¿cuántas columnas quiero mostrar? Voy a entrar nuevamente acá y básicamente voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Voy a cerrar esta vista de diseño y vamos a ponerle que quiero mostrar 7 columnas. Yo en este momento seleccioné 7 columnas, pero yo le puedo poner aquí que muestre 3 de ellas, pero pues voy a mostrarlas todas. Encabezados de columna, si quiero que salga ahí de cliente, tipo de documento, le voy a decir que lo voy a dejar en no. Ancho de columnas, como son 7 columnas, entonces tengo que darle el ancho de cada una de las columnas. Entonces vamos a poner 5 centímetros para cada una, 5 centímetros, punto y coma. Lo voy a copiar y lo voy a pegar 7 veces y ya está. Ahora, filas en la lista. Cuando me despliegue el listado, cuántas filas quiero como máximo, dejémoslo allí en 16. Y el ancho de la lista, vamos a dejarlo de 45 centímetros. Vamos a ver, digámosle que sí, y miren que aquí me sacó el listado de clientes. Ahora es un listado bastante amplio. Lo que yo puedo hacer es acomodar el ancho de cada una de las columnas. Entonces vamos a darle un poquito de formato. Vamos a decir que la primera columna va a tener solamente unos 3 centímetros, que es el ID cliente. Luego viene el tipo del documento, vamos a ponerle esa 2 centímetros. Viene el número del documento, vamos a ponerla de 4 centímetros. Vamos a ver acá, después del número de documento viene lo que son nombres, son 4 nombres, los podemos dejar de 5 centímetros cada uno. Entonces esto lo dejamos de 5 centímetros, entonces tendríamos aquí 20 centímetros, 24, 26, 29 centímetros en total. Y vamos a ver qué sucede. Ahí está mi seleccionador. Miren, yo puedo seleccionar un cliente. Entonces, cosa que yo quiera, si yo deseo ingresar un nuevo correo, básicamente doy clic en la parte inferior y selecciono quién es el cliente. Por ejemplo, digamos que es Juliana María, y le pongo el correo, ¿sí? Y ya. Entonces, eso sucedió a través de la búsqueda. Ahora, guardo mi tabla de correos, vamos a cerrarla. Entro aquí en las relaciones. Ya hice el ID del cliente en correos. Vamos a hacerlo en animales. Mire que en animales también aparece el ID del cliente como llave foránea. Entonces hago exactamente el mismo proceso. Abro animales. Mire que en este momento pues los animales que yo creé, digité manualmente el ID del cliente. Pero la idea es que para que se nos facilite el desarrollo de formularios o para que se nos facilite el llenar registros dentro de las tablas, básicamente lo que hago es un cuadro combinado que me busque en la tabla clientes. Entonces entremos a la opción ver
y de animales, pues es autonumeración. Entro ahí de cliente que está de tipo número, entro la opción búsqueda y vamos a ponerlo acá, cuadro combinado, que consulte. Ahorita vamos a seleccionar aquí en el origen de la fila, va a consultar en una tabla, origen de la fila, y el origen de la fila, pues como es llave foránea de clientes, entonces ingresar toda la tabla clientes y voy a poner los campos que requiero. Voy a poner el ID cliente, el tipo de documento, el número del documento, vamos a poner el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido. El orden en que yo ponga los campos va a ser el orden en que van a ser mostrados en mi seleccionable. Entonces vamos a guardar y cerramos acá. Miren que allí ya me generó el código SQL, ¿cierto? La columna dependiente siempre va a ser donde está el ID cliente, porque pues esa es la llave foránea. El número de columnas 7. Voy a ponerle que no me muestre los encabezados. El ancho de columnas, entonces vamos a ponerla de la siguiente forma: 2 centímetros, punto y coma, 3 centímetros, tipo de documento pongámosle 2 centímetros, punto y coma, 3 centímetros, y la siguiente vamos a ponerla de 5 centímetros. Listo. Ancho de la lista, aquí es donde vamos a poner 29 centímetros. Listo. Por lo tanto, aquí en el ID del cliente me aparece el listado. Entonces esto nos va a facilitar seleccionar información en una tabla que tenga llaves foráneas. Vamos a guardar esta tabla, animales, cerramos con control W. Por ejemplo, ya tengo aquí esta llave foránea, ya tengo aquí esta llave foránea. En facturas también debo hacer lo mismo debo hacer aquí en detalle. En detalle debe haber una llave foránea ligada a facturas, debe haber una llave foránea ligada a servicios. Servicio no es llave foránea. En historial deben haber dos llaves foráneas, deben haber dos seleccionables, porque hay dos llaves foráneas.